que piensan. Bueno, un gran tema, un tema que ha generado interés nacional y preocupación transversal, especialmente en el mundo de la ciencia en general y en el mundo astronómico en particular, es este proyecto INA, que pretende instalarse a apenas un puñado de kilómetros de el Observatorio Cerro Paranal, que es uno de los lugares más importantes para la observación de los cielos a nivel mundial y que se encuentra en nuestro país, muy en particular en la región de Antofagasta, ahí entre Antofagasta y Taltal. Bueno, esto ha generado una gran preocupación. Hemos escuchado a los astrónomos y astrónomas, hemos escuchado a la Academia de Ciencias, hemos escuchado a su presidente, al profesor de nuestra universidad, Sergio Lavandero, hemos escuchado a la misma rectora de la Universidad de Chile, quien decía que no temía, que estaba segura de representar adecuadamente a la universidad cuando decía que no al proyecto INA, y así también al Premio Nobel de Física, que acaba de venir a nuestra universidad y que señalaba que había que buscar la manera de dialogar para conciliar los proyectos de inversión con el adecuado desarrollo científico. Bueno, en esa línea es que la astrofísica española y representante de ESO en Chile, Itziar de Gregorio Monsalvo, entregó las conclusiones del estudio sobre el impacto del proyecto INA en la observación astronómica. El proyecto INA tendrá un impacto devastador en todos los telescopios de ESO de una forma que, debido a la proximidad, no puede mitigarse. Con estos resultados queremos enfatizar que no se puede mitigar ninguno de estos impactos, a no ser que se vayan a una distancia del observatorio. Este es el resultado de este estudio técnico-científico. Se producirían altos niveles de contaminación lumínica, que podrían aumentar hasta 3.7 veces el brillo artificial del cielo que tenemos ahora mismo. Y además estos factores se amplificarían en presencia de nubes delgadas. Sí, al auditor que me corrige, que tengo que decir las y los astrónomos, por cierto que sí, decía genéricamente los astrónomos, pero las astrónomas, por cierto. De hecho, aquí en esta misma radio hemos entrevistado a la profesora María Teresa Ruiz y a la investigadora Tere Paneque. Sin embargo, la compañía que pretende llevar a cabo este proyecto del llamado hidrógeno verde, que no es verde, entre paréntesis, de AES Chile, Luis Sarraz, igual defendió la realización del proyecto. Este no es un proyecto que haya aparecido recientemente, sino que es un proyecto que es ya de larga data, que ha pretendido seguir todas las políticas públicas como lo ha hecho habitualmente la compañía en Chile y que ha acogido los llamados que se han hecho en estas distintas políticas públicas relacionados, por ejemplo, con el proceso de descarbonización del país, acogiéndose a las necesidades del Acuerdo de París y también acogiendo la Estrategia Nacional de Hidrógeno del país. Bueno, ahí están las posiciones expuestas. Obviamente el señor Sarraz quiere realizar el negocio que legítimamente está promoviendo, pero cuando hay una colisión entre dos actividades donde cada cual considera que la suya es la que debe prevalecer, lo que debería imperar es el Estado de Derecho al servicio del bien común. Y parecería evidente, salvo que usted me diga otra cosa, que usted que nos está viendo o escuchando me diga otra cosa, que aquí lo que hay que hacer prevalecer es la preservación de Chile como la capital astronómica mundial, ni más ni menos, ¿no? Bueno, están ahí las situaciones expuestas. Vamos a ver, hay una permanente presión además sobre el Estado de Chile para que tome cartas en este asunto y lo zanje. No corresponde que los astrónomos y astrónomas, que la comunidad astronómica, que el mundo científico esté en una controversia pública con la empresa mientras el Estado toma palco, ¿no? Para eso existe el Estado, para zanjar esta situación, y es precisamente lo que se le está pidiendo al gobierno, ¿no? Que es el que representa al Estado de Chile en esta circunstancia. Son las 8:24, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema
Identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile tiene el placer de invitarlos una vez más a disfrutar la voz y la poesía de la cantautora hispano-cubana Liuba María Elia. Esta destacada artista regresa a Chile y al escenario de Sala Máster este lunes 7 de abril a las 19:30 horas, después de una exitosa presentación en 2024. En esta ocasión nos regalará sus canciones más emblemáticas y temas de sus últimos discos. Liuba María Evia en Sala Máster, lunes 7 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Son las 8:30 en punto, estamos iniciando nuestro panel de conversación. Damos las excusas porque por hoy, solo por hoy, Tati, tú que estás escuchando, solo por hoy, y te consta, vamos a tener panel de hombres, y esto es porque por una circunstancia de última hora Montserrat no pudo estar acá, pero como a ustedes les consta, pueden revisar para atrás si es que no confían en mí. Las grabaciones de nuestro programa, hay muchos días en los que hay solo mujeres, soy yo la excepción masculina. Pero bueno, hoy día vamos a hacer 3 hombres, pero solo por hoy. Les prometemos que ya mañana volvemos a hacerlo como corresponde. Entre otras cosas porque va a estar Montserrat de vuelta y también con panelistas mujeres. Saludamos en nuestro estudio al analista, integrante del directorio del INDH, Cristian Pertusé. Bienvenido. Muy buenos días, muy feliz de volver después de algunos meses que estuvimos fuera. Por las vacaciones. Sí, periodo estival. Tanto vacaciones, algunas otras cosas que hacer, y bueno, pero estuvimos aquí cuidando mientras volvía, ¿no? Y se va a integrar en poquitos minutos el académico de la USACH, Marcelo Mella, a este panel también. Cristian, quería partir por el tema Cariola, que en realidad ya hay una imprecisión de suyo en la formulación, porque no es el tema Cariola, son los temas Cariola. Los temas Cariola. Sí. Pero quería partir por el tema de las filtraciones, porque es un tema que deberíamos ser capaces de analizar desde arriba e independientemente de quién sea él o la afectada, ¿no? Y te lo comento fundamentalmente porque uno tiende a ver que esto ya no es una excepción, sino que es un modus operandi, y por lo tanto desde mi punto de vista, te lo formulo de antemano, pero ahí tú puedes contradecirme, en fin. No correspondería que el fiscal nacional se escude en que los fiscales son independientes, porque uno ve un modus operandi permanente de la institución en general, ¿no? Bueno, quería partir por ahí, ¿no? Ha hablado todo el mundo sobre el tema, y obviamente tenemos que hablarlo aquí también. Sí, bueno, es un tema complejo porque, a ver, el otro día lo conversamos con algunas personas. Cuando se hace la reforma procesal penal, uno de los principios era la transparencia, ¿cierto? Sí. Pero obviamente hay todo un tema de la reserva en las investigaciones, que tiene un periodo, ¿cierto?, que debe haber cierta reserva para que la Fiscalía pueda investigar debidamente, pueda tener las pruebas y no hayan prejuicios, ¿cierto? Y lo digo en el juicios anteriores, que muchas veces creo que hay un problema, que lo más... A ver, yo creo que hemos hablado de los problemas en la Fiscalía, tendemos a pensar que es la Fiscalía necesariamente, personas de la Fiscalía, funcionarios de la Fiscalía, pero pueden haber también los intervinientes, o sea, las defensas, ¿cierto?, que tienen acceso a los expedientes, las policías, y aquí no quiero culparlo, y también porque hay todo un juego de la prensa que trata de tener información sobre esto. Yo creo que hay que mejorar por varias razones, hay que mejorar la institucionalidad para que efectivamente, mientras exista reserva de las investigaciones, esa reserva se mantenga, no salgan y aquí lo que pasa habitualmente es que más que temas propiamente de los juicios empiezan a salir otros elementos, ¿cierto?, que hoy día hablan de interés público, ¿cierto?, que están saliendo a la luz pública, porque los chats entre la exalcaldesa Iracy Hasler y la diputada Carol Cariola tienen que ver con un tema político, ¿cierto?, de interés, donde hay... que uno puede decir, sí, es de interés público, queremos saber cuál es la posición respecto al gobierno, cuando son parte del gobierno, las críticas, que muchas veces no son públicas y son privadas, ¿cierto? Y hay un tema complejo porque además estas conversaciones se obtienen a partir, ¿cierto?, de que se requisan elementos electrónicos, son conversaciones que uno podría... Hay un punto donde yo creo que, de verdad, para mejorar la institucionalidad tenemos que no sé si decir limitar, no me gusta la palabra limitar, pero dejar claro el rayado de cancha. Explicitar. Explicitar. Es lo que dice el diputado Ramírez, el presidente de la UDI, que para mi sorpresa en tiempos tan crispados
se pronunció muy categóricamente en contra de las filtraciones. Sí, yo creo que hay un problema, porque, claro, la prensa hace su rol también, porque o busca o le llegan, ¿cierto? Ahí el tema, yo encuentro súper legítimo que la prensa quiera buscar información, digamos, porque es parte de su rol, ¿cierto? Transparentar, mostrar lo que está ocurriendo en la sociedad, mostrar muchas veces las cosas que podríamos decir son más reservadas, o se tratan de hacer reservadas, pero son de interés público, y yo creo que hay que trabajar eso legislativamente. O sea, qué se puede sacar, cuándo se puede sacar, una conversación por un WhatsApp. Es complejo, yo creo que hay puntos de la vida privada. A mí me gusta proteger la vida y la libertad de las personas, porque, o si no, además nos vamos a cohibir. Yo ya cada vez que escribo por WhatsApp pienso 10 veces lo que estoy escribiendo. Y ahí hay una complejidad más allá de la transparencia que se puede tener, porque, claro, a lo mejor, como lo dice la misma diputada Cariola en su carta de renuncia, que a lo mejor fue en un momento de crispación, de enojo, y a uno le pueden venir estas cosas, y no tiene que ver con un juicio de valor efectivo hacia su oposición al gobierno. Pero yo creo pero además, Cristian, uno en la vida tiene derecho, pienso, ¿no? Sí. A tener una mala opinión de alguien en privado. Sin duda. Y por las razones que sean, no hacerla pública, ¿no? O sea... Y no la quiere hacer pública, por eso te digo. Como decían los viejos que eran más sabios, por eso hay algunos centímetros de distancia entre el cerebro y la boca, po. Efectivamente. Y más aún entre el corazón y la boca. Sí. Claro, sí. Efectivamente. Y bueno, yo lo que creo que tenemos que pensar y repensar nuestro sistema procesal penal. O sea, hay puntos que se mantenga la reserva, que hayan penas importantes a las personas que filtren información, o sea, cuando se filtra información que es de carácter, que a lo mejor, y yo respeto que puede ser absolutamente privada la conversación, más allá del interés público que pueda tener hoy día y de todo lo que ha implicado, todo el debate que ha generado esto. Creo que hay que repensar esto, porque hay un punto que es la vida privada, sin lugar a dudas. Y ahí yo creo que hoy día estamos con un problema, y esto no tiene que ver con la diputada Cariola. O sea, lo vimos respecto de chat de Hermosilla, que eran también, que uno podía decir, cuando se referían a personas políticas, ¿cierto?, con otras personas. O sea, no, ha estado las opiniones sobre el físico de Elin Matei. Efectivo, estaba pensando en eso. La ucraniana que no sé qué en un yate. O sea, ¿qué me importa? O sea, obviamente la gente se pone a... Hay un morbo. Se pone a cagüinear, perdón que use el término, el sábado en la mañana, a propósito de WhatsApp, los WhatsApp hervían de cagüines, pero aparte de eso no tiene ninguna importancia. Señor Marcelo Mella, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. Bien. Un gusto. Lo mismo digo. El tema de la privacidad es un tema bien profundo, excede largamente a lo coyuntural, a lo político periodístico. Incluso tiene ese trasfondo de cómo se relacionan los individuos con el sistema, ¿no? O los individuos con el Estado. Pero bueno, no sé si quiere sumergirse en esas fosas abisales, donde usted quiera. Sí. Claro, lo que pasa es que tiene la discusión sobre, Patricio, sobre lo público y lo privado, es una discusión muy compleja, porque efectivamente uno puede extremar los argumentos para ambos lados. Uno podría decir que una de las garantías fundamentales de la democracia es que se respeta un ámbito de actuación de los sujetos que no reviste mayor interés público y que debe ser resguardado por el Estado, extremando las cosas. Entonces ahí podemos correr la línea roja, fortaleciendo el espacio de la privacidad de las personas. O bien podemos decir que potencialmente una gran cantidad de comportamientos, sobre todo de personajes públicos y de políticos y políticas, que corresponde inicialmente a la vida privada, tiene incidencia en lo público. Por ejemplo, la discusión que se ha dado a propósito de la filtración de los chats que están hablando ustedes, que reflejaría, digamos, yo escuchaba a un colega periodista tuyo, Patricio, decir que esto reflejaría como el modus operandi de gobiernos de coalición. A mí me parece que no. Digamos, esto es puro y duro cagüín. Todo aquello que no revista
una implicancia, por ejemplo, de tráfico de influencia, conflicto de interés. El resto de las cosas, las opiniones privadas, como ustedes dijeron, sobre un compañero partido, ¿no? Churchill decía, están los enemigos suaves, están los enemigos duros y están los compañeros de partido. Entonces, yo encuentro bien hipócrita esta cosa de que, porque tiene una opinión crítica, que llega incluso a una expresión de frustración, en el caso que estamos hablando, de parte de la diputada, por lo que ha sido o no ha sido el gobierno, y levantamos las cejas y decimos que eso es hipocresía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la hipocresía es rasgar vestiduras, no la de la... Sí, porque le vio una entrevista a Pepe Out, como si fuera la palabra hipocresía, como si fuera algo excepcional. una entrevista a Pepe Out en el Líbero, donde Pepe Out decía que esto develaba niveles de hipocresía inauditos. Sí, pero de Cariola y Hassler. No, yo creo que no. Yo creo que es la interna de los partidos, por favor. O sea, en toda organización uno tiene opiniones sobre las otras personas que pueden ser buenas más o menos, o malas o muy malas, y eso no tiene por qué interferir incluso en el desempeño dentro de una organización. Yo puedo tener una opinión negativa de un compañero de partido y puedo reconocer al mismo tiempo que es un tipo hábil, ¿no? Y por lo tanto a mí me parece que es bien hipócrita, porque todos los que hemos estado cerca de las organizaciones políticas sabemos, desde la política universitaria, que una cosa son las opiniones privadas y otra cosa es el interés político que a veces obliga a trabajar con gente que uno no realmente no quisiera tomarse un café, como si es el caso de esta mesa que me encanta tomar café. Pero nos enveramos además en que sea rico. Sí, pero la necesidad política obliga. Entonces me parece que hay una hipocresía en la discusión que hay que superar, y lo realmente grave me parece que es la naturalización de filtraciones que uno supone que están bien custodiadas, datos que son importantes para una investigación, que están a resguardo, que existen normas. Yo no creo que haya, a diferencia de lo que plantea Cristian, que hay que hacer grandes reformas. Yo creo que hay que hacer cumplir la legalidad. Hay artículos del Código Penal, hay estatuto administrativo que a ti te obliga, por ejemplo, si tú eres fiscal en un sumario, en la etapa de investigación a guardar reserva de los antecedentes, porque realmente uno llega a conocer como fiscal. Yo soy profesor en una universidad pública, me ha tocado instruir sumario, y si uno anduviera entregando a diestra y siniestra los antecedentes personales, realmente ahí uno se topa con datos que son realmente de salud, de la situación. Por ejemplo, en el servicio público no se pueden intervenir los correos personales, aunque el servidor de los correos pertenezca a la universidad. Bueno, los que estudiaron Derecho, son abogados, sabrán que hay un tipo de negligencia que se equipara al dolo. Sí. Y a mí, por lo tanto, yo no compro esta cosa de que es inadvertencia. Se sabe que hay infiltraciones y, bueno, hay que tomar las medidas. Al parecer el fiscal nacional está preocupado por esto, pero hay que avanzar. Esto no se trata de algo en contra de Fiscalía, ni en contra de la PDI. Puede ser es al Fiscalía contrario, o otras instituciones, inclusive los abogados defensores. En el mediano o largo plazo lo que ocurre, Patricio, Cristian, es que las instituciones pierden la confianza pública, y ese es el peor escenario, y uno la verdad se pregunta por qué dentro de las instituciones que tienen el deber de cautelar la privacidad de los antecedentes que son objeto de la investigación, que son parte importante, una pieza importante de la investigación, ¿por qué no hay más resguardo? ¿Por qué no se entiende el costo de largo plazo? Bueno, en fin, ahí da para las hipótesis, no tenemos información, pero vamos a ver si las investigaciones que ha instruido el fiscal nacional arrojan alguna información sobre eso. Sí, dos comentarios, tres comentarios, no sé si te voy a echar mucha carga encima, Cristian, pero ahí tú ves, ¿no? Uno que es muy coloquial, el tema de la privacidad opera incluso en los vínculos afectivos, o sea, puede suceder, Cristian, que tú tengas un problema con tu hijo, ¿no? Y te juntas con tus amigos y te desahogas con ellos y dices, oye, mi hijo me tiene hasta aquí porque tal o cual cosa. O con la señora. O con la pareja, o con otro amigo que no está presente en el carrete. Pero eso no quiere decir que tú seas hipócrita ni que tengas doble estándar. Tiene que ver con los desahogos y con las dinámicas incluso de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, pero luego llevándolo a un plano más sistémico, tres cosas breves así, ¿qué te parecen, no? Hay quienes han advertido, ahí en ese sentido es muy interesante la carta de Mansuy, que yo leía más temprano en el Mercurio, citando además a Kundera, que era un destacadísimo novelista checoslovaco perseguido por el régimen totalitario comunista o socialista, ¿no? Está interesante que haga ese juego contrario, ¿no?
donde él, daba a entender, ¿no?, que este tipo de situaciones pueden abrir lugar a una relación totalitaria del Estado con las personas, ¿no? O sea, ya no hay privacidad porque cualquier fiscal puede tomar tu teléfono y filtrar lo que quiera, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo ves que el Ministerio Público en general se está haciendo cargo de esta serie de cuestiones que no terminan por llegar al escándalo, pero que llegan cerca, ¿no? El mismo mecanismo de nombramiento del fiscal, o sea, yo estuve ahí leyendo, los organismos de transparencia no les gustó cómo se eligió a Valencia, lo dijeron en su momento. Luego las reuniones del fiscal con Chadwick y Hermosilla, con respuestas muy vagas, este tema de las filtraciones, este tema de los fiscales que quieren ser estrellas y que lo disimulan poco o nada, y con un problema que viene de antes, Cristian, que es que, como bien todos sabemos, a los casos de corrupción el fiscal nacional anterior le echó tierrita, pues, o sea, Penta, SQM, y así sucesivamente. Digo, ¿se está haciendo cargo el Ministerio Público de un problema, no sé si llamarlo de fe pública o de credibilidad entre la institución y la sociedad? ¿Cómo lo ves a propósito de las últimas respuestas de él, especialmente de la última, donde dice, mira, aquí los fiscales tienen autonomía, no me corresponde a mí decir algo, ¿no? Te quería preguntar por eso. A ver, bueno, dentro de la estructura institucional, efectivamente los fiscales tienen, el coordina, pero tienen, para las investigaciones, tienen autonomía. Eso hay que reconocerlo, porque si no habría una intervención y todo lo llevaría el fiscal nacional y podría intervenir si no le gusta alguna cuestión. Yo creo que tienen, yo como siempre digo, en un Estado unitario como Chile, las autonomías son relativas, pero tienen cierto nivel de autonomía los fiscales. Pero yéndonos al tema de la institucionalidad de las filtraciones, es una función primordial, y yo creo que ahí el fiscal nacional tiene un rol súper importante en precaver que la institucionalidad funcione y efectivamente tratar de... no tratar, sino que buscar efectivamente si hay dolo o si hay faltas graves, ¿cierto?, en términos del manejo de la información. O sea, yo creo que ahí, porque eso tiene que ver también con la legitimidad, la credibilidad de la institución. Más allá, podemos entrar al tema, podemos entrar a miles de temas de nombramiento, mi estimado, de no solamente el fiscal nacional, de las Cortes Supremas, de las Cortes de Apelaciones, de los consejeros de diferentes instituciones, incluido mi instituto, digamos. Sí. Yo creo que ahí hay un tema, pero yo creo que lo primero que no tenemos que perder tampoco de vista, yo creo que hay un problema y lo tiene que enfrentar el Ministerio Público, porque hoy día se está enfocando en el Ministerio Público. Creemos que es desde el Ministerio Público la filtración, y creo que en este caso el Ministerio Público tiene que hacer una investigación profunda, acabar y dedicarse a esto para mejorar la institucionalidad y para que tenga credibilidad el Ministerio Público. Eso es un punto principal. Respecto de los fiscales estrella, sí, yo creo que ha sido un problema que venimos arrastrando desde los inicios de la implementación del Ministerio Público, ¿cierto?, del nuevo sistema procesal penal, que tenemos fiscales que son, como se les decía antes, polilla, le gusta mucho la cámara, le gusta mucho el foco. Había uno que usaba bigotes a los Salvador Dalí, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Entonces, hay un tema ahí y en este caso, bueno, uno no puede darle pautas a cómo actúa cada uno, pero yo creo que hay que definir bien los límites, el rayado de cancha, lo que decíamos, de alguna manera, la institucionalidad, fortalecerla. Y lo segundo, que yo creo que no tenemos que perder de vista, que muchas veces estas investigaciones, ¿ya?, sobre casos de corrupción, como tú lo decías, sobre casos graves de falta a la probidad o de diferentes delitos, ¿cierto?, sobre todo en estos ámbitos de la política, terminamos perdiendo el foco y nos estamos quedando podríamos decir, con el show business, sí, ¿ya?, con el que dijeron esto, que cómo están las relaciones al interior de la coalición, que hablaron de tal o cual manera de una u otra persona, volviendo al caso Hermosilla y otros casos. Entonces, lo que no tenemos que perder el foco, de alguna manera, es en las investigaciones respecto a esto, porque cuando lo perdemos, estamos
cada vez debilitando más la legitimidad de nuestras instituciones. Y ese es un problema, y la legitimidad de alguna manera, o la valoración, más que la legitimidad, la valoración que se tiene en la democracia. Entonces yo creo que ahí hay un problema, y yo creo que las instituciones públicas tienen que preocuparse hoy día de eso. Sí, hay dos extremos, Marcelo, en la institucionalidad que hay que preservar, ¿no? En cargos tan importantes como los del fiscal nacional. Un extremo es poner su situación en un estatus de inestabilidad extrema que haga que cualquier persona lo pueda impugnar o destituir por lo que sea, ¿no? El otro extremo sería un fiscal nacional inamovible y que por lo tanto tiene, como duran 8 años en el cargo, 8 años para hacer más o menos lo que se les antoje, ¿no? Y te quería preguntar cómo sitúas la situación actual del fiscal nacional cuando yo leo lo siguiente. El fiscal nacional o los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República o de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Puesto los dos extremos, ¿qué podrías decir respecto a la situación del fiscal nacional? Mira, yo tiendo a analizar estos problemas que son complejos con una mezcla entre responsabilidades, atribuciones de quien encabeza la institución, pero también situaciones que son de preexistencia. Administrar la Defensoría Pública, la Fiscalía Nacional, la Corte Suprema, cuando tú llegas a un cargo, cualquier organización, también te topas con prácticas que son preexistentes. Tienes que remediar o hacerte cargo de las buenas y malas prácticas. Entonces, yo pondría cuidado en no personalizar tanto el problema que eventualmente podría tener Fiscalía con filtraciones en la figura del actual fiscal nacional. Primera cosa. Porque además, cuando la solución pasa por descabezar una institución, nada garantiza que la persona que viene no maneje los trucos del oficio de la mejor manera y por lo tanto se dé una apariencia de haber resuelto el problema sin resolverlo. Y por lo tanto yo tengo desconfianza de estas cosas, ya sea sacar un alto cargo que fue nombrado por eventualmente problemas como los que está teniendo Fiscalía hoy día, o el juicio político al presidente en América Latina, que era una forma abreviada, Patricio, de resolver problemas que usualmente son problemas sistémicos. Y yo creo que lo que tapa la cortina de humo de todo esta farandulización de la política con eventos de la vida privada es que hace que la opinión pública deje de discutir sobre los problemas en su dimensión más compleja, que es la dimensión sistémica, estructural. Es decir, algo pasa que hay que mejorar, digamos, no solamente Fiscalía, en las instituciones que participan de la Administración de Justicia, para que no sigamos teniendo las filtraciones que hemos tenido, por las razones que hemos dado acá y por otras más, ¿no? Entre otras, porque destruye la confianza pública en las instituciones, es decir, no hay futuro posible de Defensoría Pública, Fiscalía, los tribunales, si la gente desconfía, como está desconfiando hoy es que en la justicia. Sí, es que ahí tenemos un problema. Mira, yo quiero transparentar algo así que es como editorial de la radio, Marcelo, Cristian y estimados auditores y auditoras. Cuando uno analiza situaciones que tienen que ver con investigaciones de personas del sistema político, la reacción natural de la opinión pública es tomar partido sobre la inocencia o culpabilidad de la persona en función de sus simpatías políticas, ¿no? Entonces, nosotros, para no incurrir en inconsecuencia, nos hemos autoimpuesto el deber de tener la misma opinión sea quien sea. Y así como hemos criticado, porque no nos parece prudente que hay una manifestación que acompaña la formalización de un dirigente, por muy valioso que sea ese dirigente para sus partidarios, estoy hablando concretamente de Daniel Jadwe, ¿sí? Al mismo tiempo nos ha parecido completamente inadecuado que haya diputados que vayan a una audiencia donde se está discutiendo la culpabilidad de alguien, como ocurrió con diputados republicanos en el caso de Claudio Crespo, ¿no? Porque ellos dijeron, no, nosotros solo vinimos a ver, y uno puede entrever desde fuera que es una presión sobre el sistema, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Si tú te quedas en lo casuístico, la gente va a... Claro, si te quedas en lo casuístico, la gente va a pensar que estás opinando del dirigente y no de... Entonces, en ese sentido, hay por lo menos en esta radio ha habido una defensa del funcionamiento del Ministerio Público o de que los fiscales puedan hacer su trabajo. Pero ellos mismos son los llamados a cuidar el prestigio.
Y me parece que al mismo tiempo ha habido muchos casos en los cuales ha habido imprudencia y en parte la Fiscalía es corresponsable de este problema de credibilidad que se está instalando. Ahí quería preguntarles cómo lo ven. Déjame agregar algo porque justamente iba para allá en la intervención. Fíjate que yo creo que hay que preguntarse también por qué existe una propensión tan fuerte a sacar partido, sacar ganancia de estos escándalos. Yo creo que lamentablemente la democracia en el mundo se ha plagado, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, de una dimensión que tiene un nombre un poquito cursi, que es el lawfare, ¿no? La guerra a través de la justicia, la batalla política a través de los tribunales, ¿no? Un diputado decía por Twitter hace pocos días, opinión que yo comparto, la política o la democracia está funcionando en Chile traficando con la honra ajena, digamos. O sea, es el principal recurso de competencia, traficar o mal usar el descrédito hacia el otro como instrumento de competencia. Otros autores le llaman la política del escándalo. Demolición de imagen, dijo la diputada Cariola, ¿no? Demolición de imagen. Pero aplica, sea cual sea el color político al liderazgo. Sí, claro. Lo realmente preocupante que hoy día la competencia no se hace por razones de proyectos históricos, proyectos ideológicos. Hay algo peor que eso, digamos, y que es tratar de sacar ventaja a través del descrédito del competidor político. Y yo creo que eso, además de demostrar una cara muy miserable de la actividad pública, la peor cara, es bueno que entendamos todos que es un escenario de mercado político en donde todos ganan. Ganan algunos medios que abusan de la política del escándalo. Gana, por supuesto, el del otro lado de la vereda política, que dice, mira, si nosotros estuviéramos en el gobierno no pasaría esto. Claro, uno sabe que estas cuestiones responden a cuestiones sistémicas. Lo que pasa, Marcelo Mella, es que cuando se destruyen las instituciones o cuando se... no sé si derruben es la palabra, pero cuando se empiezan a derruirse, ¿no? Sí, a erosionar. A erosionar. A la larga todos y todas perdemos, po. Así es. Y yo no sé si el sistema político tiene conciencia de eso, porque... O sea, lo que yo quiero decir es que este escenario, que es un escenario de, como tú dices, Patricio, de erosión o de debilitamiento institucional, genera hartos ganadores. Hay harta gente que le conviene que esta cosa siga así. Los extremistas, los que se vayan todos. No, yo creo que el populismo y por... Bueno, es que muchos de los populistas es que se vayan todos. Eso me refiero con el que se vayan todos. Los partidos de centro en Chile. Si tú escuchas un par de diputados y senadores, senadoras de los partidos que dicen ser representantes del centro hoy día, son realmente puras críticas moralistas, sin hacerse cargo de los problemas institucionales que tenemos que permiten, digamos, que en el propio proceso judicial se vulneren derechos. Cristiano. Estoy de acuerdo con Marcelo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y esto está reestudiado, cuando en definitiva estamos mucho en la política del, no voy a decir el enemigo y el amigo es relativo, digamos, volvamos a la idea, es un amigo estratégico, digamos, una política muy beligerante, una política muy del combate, esto que decía bien Marcelo, el tráfico con la honra ajena, de alguna manera, es destruir al adversario y el triunfo particular, y yo creo que eso además alimenta toda esta lógica que viene ya de harto tiempo en la política chilena, y por muchas razones. Yo creo también toda esta lógica que hubo de destruir lo que era la democracia, los acuerdos, ya esta lógica de que el enemigo hay que destruirlo y hay que implementar los proyectos propios, yo creo que fue muy dañina para la política en Chile, y además generó una forma de actuar político muy irresponsable. Y en definitiva, si nos damos cuenta, y esto pasa inclusive al interior de las coaliciones en los partidos, es el ganar yo, porque hay un individualismo político, y hoy día rasgamos vestiduras respecto a lo que dijo la diputada Cariola, pero perdónenme, en todos los sectores hemos visto cómo se han, vamos a decirlo en chileno típico, cómo se han agarrado del moño, se han peleado, han generado decisiones de partido, ¿cierto? Y la beligerancia, yo creo que una de las características, y una política muy irresponsable, y como yo siempre digo, posiciones muy irresponsables, y eso sin lugar a duda deteriora las instituciones y deteriora también la valoración respecto de cómo opera el sistema. Y yo creo que ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué los partidos políticos, por qué el Congreso Nacional son de las instituciones menos valoradas en el país? No nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué Chile hoy día tiene una valoración
no mayoritaria, o sea, una desvalorización mayoritaria de la democracia. ¿Ah? Así lo muestran las encuestas y no solamente en Chile, en muchas partes del mundo. Y eso además es un caldo de cultivo, ¿cierto?, para los populismos y las responsabilidades de los actores políticos. ¿Ah? Y esta idea de que se vayan todos, que yo estoy de acuerdo. Sí, no se olviden que cuando se van todos alguien llega. Efectivamente. Sí. Y no es obvio que el que llega sea mejor que los que estaban antes. De hecho, la historia reciente nos demuestra que suelen ser peores. Pero bueno, esa es harina, no exactamente de otro costal, pero algo así. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos porque hay varios temas que tratar en esta mañana de día martes en Radio Análisis. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Son las 9:04. Estamos con don Cristian Pertucé y don Marcelo Mella acá en nuestro estudio. Reiteramos para quienes se vienen recién sumando nuestras disculpas por tener hoy día excepcionalmente, como la historia puede acreditar en mis palabras, un panel de hombres, cosa que solo ocurre por obra de... Es simple azar. Claro, iba a decirlo de manera más pomposa, solo ocurre porque la Monse no vino hoy día, ese es como el resumen. Pero por lo general además tenemos muchas mujeres, la mayoría de los panelistas de nuestra radio son mujeres, así que hecha la disculpa, retomamos el tema. Había algo que venía como en el vuelito de la conversación del bloque anterior, que lo continuamos durante la pausa y en estos poquitos segundos en que estuvimos fuera, decidimos retomarlo al aire, y que es el correlato que tiene todo esto en el clima de la política, pero yo diría que el clima es una manera, Marcelo Mella, muy superficial de plantearlo, ¿eh? Que tiene que ver con los imaginarios sobre los adversarios políticos, ¿no? Sí. En una democracia, quiero decir. Quizás en una dictadura, en una guerra habrá enemigos, pero en una democracia uno debería autoexigirse que el adversario no sea un enemigo. Sí. Pero ¿qué nos dice la retórica en boga al respecto? Mira, yo creo que no hay dos discusiones en la experiencia, en la investigación de la ciencia política a nivel internacional, sobre que un pilar fundamental de la democracia es el nivel de tolerancia del gobierno frente a la oposición. Partamos por ahí. Y también el lenguaje de la oposición, el tipo de oposición que tiene frente a un gobierno. Pues sí, es una oposición intransigente que mide su éxito por el fracaso del gobierno exclusivamente. Entonces tenemos un problema, porque los espacios de acuerdos, sobre todo en contexto de gobiernos minoritarios como los que estamos teniendo, se reduce al mínimo. Entonces ya hay responsabilidades compartidas. Si el periodo presidencial no ha sido más fértil, es por responsabilidades de ambos lados. ¿Sí? Entonces, quiero decir, hay un costo para el país que es muy importante por los excesos de retórica, por los excesos en el lenguaje político. Yo invitaría a nuestros auditores, auditoras que nos están escuchando ahora o viendo por el canal de la universidad, que pudieran dar un vistazo a las descalificaciones de los liderazgos autocráticos que están hoy día en el poder alrededor de todo el mundo. Es una cosa realmente impresionante. Son sistemas formalmente democráticos, pero invitaría a ver los apelativos de Milei a la oposición. Es bastante más severo que los chats filtrados por Fiscalía en el caso de Chile. Casi parece ser realmente aburrido lo que hacemos nosotros. Sí. Lo mismo ocurre en el caso de Maduro, al referirse a ciertos liderazgos de la derecha latinoamericana. Entonces, esto no tiene digamos, una bajada en un solo sector. Esto ocurre transversalmente. Es un estilo de hacer política que se basa en la descalificación, en la superioridad moral, en la, yo diría, jibarización de los actores de oposición, y claramente cuando esa es la manera de hacer política, no cabe sino esperar que la democracia se dañe. Sí. Y creo que es eso. Yo me pregunto si lo tenemos suficientemente a la vista. Quizás nos pasa la cuenta el hecho de que muchas de las personas que están vivas hoy día hayan nacido en democracia. La tercera ola de democratización en el mundo partió en los años 80, por lo tanto hay mucha gente hoy día con derecho a voto que no vivió las dictaduras. Y si hay algo que hoy día tengo claro, Patricio, es que el aprendizaje intergeneracional es difícil o imposible en materia política. Por eso no existe el nunca más, ni... Exactamente. Tú le dices a tus estudiantes, ustedes no saben lo que es vivir en dictadura y no sabes si te están entendiendo. Y ahí te miras como viejo, no. Oye, que está viejo el profesor. Oye, el profe vivió la dictadura. Miren, para que nos hagamos una idea, porque de repente cuesta ver, y uno puede encontrar hasta gracioso, cuando los dirigentes del sector al que uno pertenece descalifican al del otro lado, ¿no? Porque... Pero ya que hablaste de dictadura, comparemos cómo era en dictadura. Y tengo aquí a la mano dos frases del almirante Merino, ¿no? La famosa frase del jueves, los miércoles. Los martes de Merino. Sí. Hay dos tipos de seres humanos. Uno que los llamo humanos y otros humanoides. Los humanoides pertenecen al Partido Comunista. Sí. Eso dijo el año 1986 el almirante Merino. Luego dijo... Los bolivianos son auquénidos metamorfoseados que aprendieron a hablar pero no a pensar. Para quienes no lo sepan, los auquénidos son las llamas, las alpacas, eso. Bueno,
cuando tú primero te expresas de esa manera, acto seguido generan las condiciones para que alguien piense que no eres humano. Efectivamente. Y por lo tanto haga contigo cualquier cosa. Lo puedas eliminar inclusive. Sí. Usted que es consejero del IDH lo sabe tanto mejor que yo. Estoy hablando de cosas que usted domina. Obviamente, mira, es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marcelo y no vamos más allá, porque esto, además de los efectos de esta política beligerante que hablábamos en la primera parte del programa, genera una problemática que es mayor, la falta o la baja gobernabilidad. Y tiene efectos, lo que decía Marcelo, de la productividad o no productividad del gobierno. Las oposiciones, depende de quién esté en las oposiciones, en Chile, y me voy a quedar en Chile, pasa desgraciadamente en muchas partes del mundo, ya tienden a ser muy irresponsables, tienden a quitarle esa idea de quitarles la sal y el agua a los gobiernos o no ofrecerle, porque en definitiva su triunfo es que el gobierno fracase porque ellos pueden llegar al poder. Y al final el que fracasa, más allá que lleguen al poder, es el país, ¿ya? Y hay un problema en la falta de gobernabilidad y por eso tenemos que pensar mucho. Yo creo que el paquete de reformas, no voy a hablar de paquete, las reformas políticas que se enviaron son mínimas y de verdad no van a tener ningún efecto sobre los grandes problemas que tenemos en Chile. Hay que pensar el sistema político, el régimen de gobierno, yo creo que en profundidad, y no lo estamos haciendo, estamos tratando de buscar balitas de plata que no sirven de nada, y eso genera grandes problemas. Y fíjate aún más, hoy día en el mundo, y no lo hemos tomado en cuenta, Marcelo hablaba muy bien de la tercera ola de democratización, hoy día en el mundo estamos regidos por más gobiernos no democráticos que por gobiernos democráticos. Y eso ya, o sea, tratemos de darnos cuenta en qué mundo estamos viviendo, qué está pasando, y muchas democracias hoy día están pasando a ser formales porque llegan sus autoridades por medios democráticos, pero no están siendo, efectivamente, como lo decía a partir de la frase de Marcelo, no están siendo necesariamente democráticos y genera toda esta problemática que en definitiva ni siquiera es tolerable al otro. El otro se convierte, cuando el otro se convierte en un enemigo, al otro lo puedo eliminar. No solamente eliminar para que no opine, para que no encarcelar, sino que lo puedo eliminar físicamente. Ahí hay un problema que no estamos internalizando de la debida manera. Ojo con las narrativas sobre la migración, entre paréntesis. Y los temas de... Ojo, está re fácil decir que tales personas de tal país son tal y cual. De ahí a decir, bueno, que los maten. Obviamente. O que no matriculen a los hijos en los colegios. O sea, ya lo están diciendo dirigentes políticos. Entonces, ojo ahí. No, el tema de la xenofobia en Chile que efectivamente hay un supuesto en la democracia, aquí vamos a echar una parte de la audiencia encima, que no está funcionando bien, y que es que escuchar a la opinión pública siempre tiene sus riesgos. Yo he podido ver estudios en terreno de encuesta donde esta declaración de Evelyn Matei, que ha generado tanto ruido sobre la eventual reposición de la pena de muerte, tiene un correlato en las encuestas. Hoy día, en varios estudios que no necesariamente son públicos, lo que aparece es una opinión de chilenos y chilenas mayoritaria en favor de reponer la pena de muerte. Entonces no es algo, desde el punto de vista del diseño de una campaña, que esté totalmente en el aire. Acá hay un sustrato de opinión pública que apoya eso, y que en los estudios que yo he visto es mayoritario. Entonces, ojo con los mínimos comunes de la democracia, porque si todo es construcción de política a través de opiniones, de la opinión pública mayoritaria, entonces realmente esta cosa va a ser no un par de volteretas, sino voltereta toda la semana. Y eventualmente comprarse algunas regresiones que yo no sé si estamos muy disponibles todo el país para asumirlo. Sí, por eso yo tengo mis serias reservas con las encuestas semanales. Porque, claro, miden estos cambios de opinión muy brutos. Tengo frases de Milei. A ver, dale. Zurdos de mierda, lo más suave. Eso es habitual, ¿no? Sí. Adorni y Milei lo usan, el vocero, lo usan frecuentemente. Casta parasitaria. ¿Quién no ha escuchado un discurso de Milei donde no incluya la palabra casta parasitaria? Para referirse a la clase política. Y que trataba mucho de los que hoy día lo apoyan en el gobierno. Es la clase política que ha negociado con él para darle mayoría en el Congreso, cuando originalmente la Libertad Avanza no tiene mayoría. Entonces, para que vean ustedes el nivel de fraude, no solamente en el meme coin, sino también discurso versus práctica, ¿no? Ignorantes funcionales.
traidores vendepatria, cipayos del imperialismo. Y lo dice él, ¿no? Y lo dice él. Y lo dice él. Pero si tú miras los discursos... O sea, con todo respeto, Milei es bien cipayo del imperialismo. Bueno, por eso lo digo, pero si tú miras, O sea, por ejemplo, sí, el claro. lenguaje que ha usado Maduro para referirse al presidente Boric, es vergonzoso. Sí, Pero O sea, como el que ocupó el ministro de Economía de Argentina. cobarde vendepatria, basura vendepatria, pinochetista y entrenador de fascistas. No, esto es surreal, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Entonces, yo creo que el tema de fondo, nuevamente, es lo generalizado que está este modo de hacer política. Absolutamente de acuerdo. Y que hay que repudiar. Yo creo que tiene que tener una expresión a nivel electoral. Es que ahí también tenemos que hacer un cambio cultural. Y yo siempre lo digo, yo creo que los actores políticos, yo nos incluyo a las personas, por ejemplo, que estamos en la academia, que estamos en estos foros, en estos debates, hay que hacer mucha cultura y ahí tenemos un problema, y un problema grave de cómo estamos, porque lo que tú decías, por ejemplo, cuando estamos con problemas de xenofobia y que los extranjeros son los que están generando problemas, empieza toda una dinámica y ahí hay una problemática súper grave y tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que hacer a nuestras autoridades sirven las elecciones, pero también que sean responsables de su lenguaje. Sí. Que Bueno, se empiecen a ser responsables de su lenguaje. Y ahí yo creo que los medios de comunicación también tenemos una gran responsabilidad, y los periodistas incluidos, porque así como en una democracia hay que dejar que la prensa funcione sin acoso, sin asedio, eso doblemente exige una autorresponsabilidad. Y aunque lo que se estila en nuestro gremio es que entre bueyes no hay cornadas, quiero aprovechar de decir que en el caso de la diputada Cariola, y si bien este es un problema solo de criterio, no estoy queriendo decir nada más, es indudable en mi consideración que la tercera tuvo una falta de criterio al publicar algo que no tendría por qué haber publicado. Eso es una cosa que no tiene connotación legal, pero sí es una descripción o es una opinión mía respecto al tema del criterio. Pero misma cosa respecto a lo otro, porque de repente, como nos estamos acostumbrando a esta manera de relacionarnos, ocurre que en los debates políticos empiezan a aparecer insultos y los periodistas no intervienen para frenar. O sea, me quedé muy impresionado a propósito del plebiscito anterior, cuando estaban en Canal 13 discutiendo el diputado Manucheri con el alcalde Carter, y el diputado Manucheri le dice al alcalde Carter: lo que pasa es que te has hecho tantas cirugías estéticas que parece que te afectaron el cerebro. O sea, y pasó. Sí, lo recuerdo. O sea, pasó. A lo mejor estoy exagerando, pero en un país realmente democrático el periodista debió haber interrumpido el debate y decir: de esta manera no se discute, ¿no? Efectivamente. O hay programas, lo voy a decir directamente, sin filtros, que están hechos de eso, o sea, del insulto entre adversarios. Claro. No es que lo dejen pasar, es que lo fomentan, ¿no? Entonces, mientras más descalificador sea el panelista, parece que más méritos hace para que lo inviten. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, pienso. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y hay un tema de educación, de cultura cívica súper importante que tenemos que fomentar más. Desde los medios de comunicación, desde la educación misma, en educación cívica, en las universidades también, o sea, el respeto. Y muchas veces te pasa, por ejemplo, uno como profesor tiene que intervenir porque de repente también se forman posiciones de grupo, y sobre todo cuando hacemos... Entonces hay descalificaciones entre los alumnos, eso hay que pararlo inmediatamente, lo que tú decías. Sí. O sea, aquí toda opinión es respetable, puede que no se comparta, pero con respeto. Con respeto y aceptar al otro. Y más de alguna vez nos ha pasado, Marcelo, ¿no? Yo creo, no sé. A mí me ha pasado. No sé, mira, yo tengo buena experiencia con los estudiantes, pero entiendo que hay una situación de vulneración de derechos de muchos jóvenes que han sufrido sus propios compañeros agresiones por este clima del que estamos hablando. Esa incapacidad de convivir con la diferencia. Se habla mucho de tolerancia, se habla mucho de respeto a la diferencia, se practica bastante menos de lo que uno desearía. Totalmente de acuerdo. Sí, y yo no digo que las universidades privadas, no tengan ese deber, pero creo que la tienen especialmente las universidades públicas, o sea, promover. O sea, a mí me ha tocado ver en clase, voy a hacer esta confesión en periodismo, que uno de repente huele que hay estudiantes que, sabiendo que su opinión es minoritaria en comparación al del resto de los compañeros,
se inhiben de dar su punto de vista. Ahora, esto tiene una consecuencia privada y una consecuencia pública a largo plazo. La privada es que hay personas que se sienten menoscabadas y que dejan de emitir opiniones. En comunicación eso se llama la espiral del silencio, ¿no? Las opiniones que son socialmente minoritarias tienden a desaparecer de la conversación pública, pero en el largo plazo hay una consecuencia bastante tremenda de esto, y que es que aquellas opiniones que no tienen cabida en la discusión pública optan por otros caminos de frustración que implica otro nivel de violencia, otro tipo de comportamiento en la política que muchas veces es contrario a la democracia. Entonces, mira, no estamos haciendo ningún negocio con esto. Sí. Es ahí donde hay líderes que crecen a costa del resentimiento, ¿no? Efectivamente. Bueno, quería dejar los últimos minutos para que veamos el enredo que hay en la presidencial. Dos cosas en uno, porque no creo que alcancemos a hablar más que eso. Primero, en las derechas, ¿no? La impresión de que Evelyn Matei se estanca es una impresión, pero está en cierta medida refrendada por las mediciones, por las encuestas, pero que en su conjunto el sector no logra crecer hacia el centro, ¿no? Que más bien Matei estaría perdiendo eventualmente votos en favor de Johannes Kaiser y en menor medida de José Antonio Kast. Y por el otro lado, esta indefinición absoluta en el oficialismo, que Constanza Martínez trató de justificarla de una manera bastante ingeniosa. Ustedes podrán ponderar el mérito, ¿no? Que dijo, bueno, Evelyn Matei lleva 4 años de candidata y está estancada, ¿qué más da que nosotros nos demoremos un mes más? Que lo que realmente importa es que nos pongamos de acuerdo sobre los proyectos y no sobre las personas. Eso dijo Constanza Martínez para salir del paso. Reconozcamos que al menos como defensa salió jugando, pero luego habrá que analizar el mérito de la afirmación. Bueno, ¿cómo ven ambos lados del río, Cristian? A ver, yo creo que el tema de Evelyn Matei, que se está estancando, esto de tener encuestas semanales, hablamos en algún momento, puede ser también complejo. Hay que ver cómo se va decantando el escenario en las próximas semanas de aquí. Si van a ver, por ejemplo, si van a seguir los dos candidatos, Kaiser-Kast, si se va a bajar uno, está también. Se está negociando por lo menos en listas parlamentarias entre republicanos, el Partido Social Cristiano y al parecer también el Partido Libertario de Kaiser. Y eso obviamente va a tener que generar de alguna manera 6 listas conjuntas, a lo mejor llegar a una candidatura. Y yo creo que, claro, hoy día no es el fenómeno que era antes, hay un fenómeno nuevo, pero ahí se va a ver. Yo creo que por la derecha van a haber, a lo menos, yo creo que van a haber 2 candidaturas. O sea, una que ya está claro que va a ser Evelyn Matei por Chile Vamos, y a lo mejor una primaria por lo que se está viendo, porque también se está reconociendo la negociación para una lista parlamentaria de demócratas, amarillos y Chile Vamos. Entonces, y nominaron a Jimena Rincón. Vamos a tenerlo claro el 30 de abril, nos queda poco. Pero yo creo que van a haber 2 candidatos por la derecha, y yo creo que en la izquierda está el problema, por un lado la presión de la DC, el Frente Amplio está quedando un poquitito como el jamón del sándwich, porque si la DC quiere hacer una primaria no amplia, no incluir al Partido Comunista, el Frente Amplio podría eventualmente a lo mejor tener una primaria, y el Partido Comunista, hay un problema ahí, y a lo mejor como puede quedar solo el sándwich sin tapa, podríamos decir, la DC, que es un problema para la DC también quedar solo, arriesgado, pero un poco lo que ha dicho Toá, lo que dijo la presidenta del Partido Socialista respecto al Partido Comunista ayer respecto a de las posiciones. Hay una complicación en la izquierda también, y puede ser probable, porque son hartos partidos también, que hayan 2 candidaturas. Como lo fue además la elección pasada, digamos, la izquierda Apruebo Dignidad se llamaba en ese momento, llevó su candidatura, Socialismo Democrático llevó la suya, por la derecha fue lo mismo, más otros candidatos satélite que yo llamo. Yo creo que vamos a estar más o menos más menos en el mismo escenario de las elecciones de hace 4 años, de 3 años atrás en realidad. Sí, le agrego dos pelitos a la sopa, Marcelo. Respecto a Janet Jara, esta idea que empieza a circular de que es la candidata comunista preferida de quienes no son comunistas. En la mañana le preguntábamos a Lorena Pizarro sobre eso, y si bien como dirigente experimentada se cuidó de hacer todas las loas necesarias a Lorena Pizarro, o sea, a Janet Jara, al mismo tiempo advirtió que al Partido Comunista le molestaba mucho que trataran de imponerle candidatos desde fuera, ¿no? No digo que no sea desde adentro, ¿no? Pero claro, es como está esta idea también, y Janet Jara podría ser, eventualmente parece que genera simpatías en otros partidos de la coalición. Bueno, ahí
Agrego los dos pelos y te doy la palabra. Yo creo que hay dos grandes problemas, porque el análisis es más largo, pero creo que hay dos grandes problemas en oposición y gobierno, o oposición, oficialismo, a la hora de coordinarse para los liderazgos presidenciales, para definir candidaturas. Creo que en el caso de la derecha el problema es más bien de carácter ideológico. Históricamente, pero en los últimos años, después del segundo gobierno de Piñera, la derecha ha tenido grietas ideológicas que son cada vez más pronunciadas y que no logran coordinar de cara a las elecciones, porque tampoco ha existido voluntad de generar una convergencia programática, entendiendo que tenemos elecciones a lo menos cada 4 años, y en este ciclo, en el superciclo electoral del 2024, tenemos como 13, 15 días de elecciones, o sea, hemos tenido elecciones a cada rato, pero ha sido difícil la coordinación para eliminar o disminuir esa fractura ideológica en la derecha, que hoy día es el gran tema. Es decir, los costos de que un candidato se baje tiene que ver con que efectivamente violentas a la base, que está convencida, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que no son lo mismo que Chile Vamos. Entonces, el costo es muy grande, significa casi una decisión suicida, pensando en la interna de las dos candidaturas de la derecha más extrema en Chile, declinar, digamos, con consideraciones de política electoral, porque de alguna manera en esos espacios, en esos dos espacios de Kaiser y de Kast, de alguna manera la pugna es si efectivamente lo que vale es poner todos los huevos en la elección presidencial, o más bien actuar como un grupo de presión por ciertas ideas. Y en ese sentido, si son grupos de presión, da lo mismo perder una elección, digamos. O sea, estamos en una lucha más larga. Entonces, es muy costoso. Yo tiendo a pensar que en la última semana se ha allanado el camino de cara a las encuestas semanales a una decisión de Kast eventualmente, que podría significar la bajada de Kast, y que finalmente el escenario se construyera con dos candidaturas de derecha, que sería Kaiser y Matei. Pero eso está, digamos, es un work in progress, y hay que seguir mirando, porque si efectivamente Kast aparece estancado o disminuye, la decisión, habrían buenas razones para defender más bien una lista parlamentaria y no una candidatura que claramente ha dejado de ser competitiva. Por el caso del oficialismo, el problema no creo que sea ideológico. Desde el PP, desde el Partido Socialista al PC y Frente Amplio, yo no creo que el tema sea una fractura ideológica, sino más bien la lucha por la sobrevivencia y los intereses asociados a la sobrevivencia de cada partido en un contexto de un gobierno que tiene 8 partidos sentados en el gabinete. O sea que, como decían los bolivianos en la década del 90, es una mega coalición, o los brasileros, ¿no? Son mega coaliciones muy grandes, muy difíciles de administrar y muy difícil de proyectar a cada partido. Por lo tanto, la preocupación creo que tiene que ver con sobrevivencia, cómo se pasa esta coyuntura de mejor manera por parte de cada partido. Bueno, y a quienes han ido en el camino propio en general les ha ido mal. Claro, o sea, y ahí está la cuestión de que cada partido piensa que el mejor juego es llevar un candidato a la primaria. Primero porque Carolina Toá no genera adhesión en el tiempo cero, transversal, como sí lo hacía la expresidenta Bachelet. Pero en segundo, o sea, no toda la coalición está disponible para votar en el momento cero por Toá, y difícilmente con la primaria todos tengan entusiasmo de votar por Toá, eso hay que reconocerlo. Muy probablemente el techo hoy día de Toá es el techo del gobierno. Y por lo tanto, para poder crecer del 30% al 28%, va a tener que cruzar un acantilado, si la candidata es Toá, una delgada línea roja, donde va a tener que jugar a distanciarse del gobierno y acercarse y tener una cierta capacidad de autocrítica. El caso de Janet Jara, yo creo que Janet Jara es un ejemplo de una gran ministra, que podría ser una candidata muy competitiva, pero que difícilmente lo va a hacer por un contexto histórico chileno que es el anticomunismo. Sí, el techo anticomunista. Es el anticomunismo. Y por lo tanto, si Toá tiene el techo en la adhesión al presidente Boric hoy día, la ministra Jara tiene un techo que se puede romper, pero lo que aparece como principal desafío es la cultura anticomunista en nuestro país. Sí, pues hay que recordar que en la primaria anterior hubo gente que fue a votar a la primaria del barrio al lado, del barrio al lado, por solo para que no ganara el candidato comunista. Efectivamente. Sí. Don Cristian Pertusé, ha sido un agrado reencontrarlo. Igualmente, feliz de volver acá. Siempre habrá café aquí, siempre habrá una taza de café y caliente, y caliente para usted.
Don Marcelo Mella, muchas gracias por haber venido con este final edulcorado. Un agrado, como siempre. Bueno, ya que estén muy bien, nosotros vamos a una breve pausa. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes con una muy interesante entrevista, porque nuestra sala máster tiene tantas cosas que ofrecer para que ustedes puedan además venir a la radio y encontrarnos acá presencialmente. Vamos y volvemos.